con ustedes. Casi llevo 5 años aquí ya como obispo y es la primera vez que estoy aquí. He venido muchas veces a la parroquia, pero ya tiempo atrás, ahora lo hacemos realidad con su nuevo párroco, el Padre Memo, de ir visitando también las distintas comunidades. Esto significa para mí más trabajo, pero no le hace, ¿verdad? Con tal de ir abriéndonos más, de ir visitándolos más y de conocer mejor nuestra diócesis. Por eso, en este día estoy aquí con ustedes. Mis hermanos, vamos a prepararnos a pedirle a nuestro Señor, especialmente el don del Espíritu de Dios sobre la vida de quienes van a ser confirmados. Y nos preparamos con humildad y sencillez, pidiendo el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Celebro a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Envía, Señor, sobre nosotros a tu Santo Espíritu, para que caminemos todos en la unidad de la fe y, sostenidos por la fuerza de tu amor, podamos llegar a la madurez de la vida en Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tengan la bondad de sentarse. La redención de nuestro cuerpo, porque ya es nuestra la salvación, pero su plenitud es todavía objeto de esperanza. Esperar lo que ya se posee no es tener esperanza, porque como se puede esperar lo que ya se posee. En cambio, si esperamos algo que todavía no poseemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Espíritu, a renovar la tierra, aleluya. Venga, Señor, tu Espíritu,
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. El último día de la fiesta, que era el más solemne, exclamó Jesús en voz alta: el que tenga sed, que venga a mí, y viva aquel que cree en mí, como dice la Escritura: del corazón que cree en mí brotará ríos de agua viva. Al decir esto se refería al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu, porque Jesús no había sido glorificado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estos jóvenes y estos adultos fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso que sus papás y padrinos adquirieron en el bautismo. Como responsable de la instrucción catequética, tengo la satisfacción de poder decir a nuestro padre obispo Jaime y a toda la comunidad aquí presente que estos jóvenes y adultos han recibido la catequesis conveniente a su edad. Decimos juntos: te damos gracias, Señor. Siéntense, por favor. Cuando hemos sido enseñados que Dios nos creó a su imagen y semejanza, tenemos que ir entendiendo, mis hermanos, que no el ser imagen y semejanza no es solo en la condición humana. Por ejemplo, piensen los que son de ustedes papás y mamás que han engendrado hijos. Vean sus hijos, cómo son sus hijos. O nosotros que somos hijos podemos ver a nuestros papás. A veces nos parecemos más a nuestra mamá en lo físico, a veces a nuestro papá, a veces a los dos, a veces a ninguno, porque a veces abueleamos, ¿no? Nos parecemos más. Por ejemplo, yo me parezco más a mi mamá en lo físico, pero me decían mis papás que me parezco más en el interior a mi papá, y que tengo rasgos. Por ejemplo, si ven mis manos, me dicen mis papás, es que son las manos de tu abuela, así era tu abuela. Y luego vamos viendo las distintas generaciones a mis sobrinos, porque yo desciendo de una familia de médicos, y algunos de mis hermanos me decían a mí, es que si tú te hubieras hecho médico, hubieras sido un cirujano. ¿Quién sabe sí? ¿Quién sabe no? ¿Por qué? Porque los cirujanos deben de tener ordinariamente, porque son los que operan,
deben tener dedos delgados y largos para poder maniobrar bien. De hecho, una de mis sobrinas ya va a comenzar la especialidad para cirujano. Y si ven mis manos, el más pequeño, obviamente, pues yo soy hombre, el más pequeño, pero tiene los dedos como yo. Pero tenemos los dedos de la abuela paterna. Todo esto les digo como para que vean ustedes, vean hacia adelante y hacia atrás. Quienes tienen hijos, ¿qué sacaron sus hijos de ustedes? Si lo bueno o lo malo, porque todos tenemos bueno y malo. ¿Qué sacamos de nuestros papás? Lo bueno o lo malo, lo físico o lo interno. Esto se lo digo porque es importante cuando nosotros hablamos acerca de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Quiere decir que si yo estoy medio feíto, no me parezco mucho a Dios, que creo que es bonito. No. Solo que a veces, fíjense cómo pasan las cosas, solo que a veces pensamos que así tendría que ser. Por ejemplo, hoy que estamos casi a la víspera de la fiesta de la Candelaria, que es cuando es la presentación del Niño Jesús, y que aquí se celebran las comunidades las sentaditas, ¿verdad? Las sentaditas es la levantada del Niño Jesús. Y hay muchos niños Jesús que los pintan bien cueritos, colochitos y ojitos azules. Y todo el mundo cree que así fue. Y no es así, así lo pintaron. Porque si uno ve un niño judío, hebreo, se parece más a nosotros, que no somos ni güeritos, ni de ojos de color. Pero ¿por qué a veces sucede así? Es que nosotros le ponemos a Dios lo que nosotros creemos, somos nosotros. De tal manera que cuando hablemos de que somos imagen y semejanza de Dios, mis hermanos, no se queden con la idea de lo externo, sino de lo interno. De lo interno. ¿Y qué es lo interno? Hay dos facultades en la persona humana que nos identifican más con Dios. ¿Cuáles son? La inteligencia y la voluntad. Fíjense, Dios nos hizo seres inteligentes y los únicos seres inteligentes sobre la faz de la tierra somos nosotros. Esto no lo podríamos decir de los animalitos. ¿Los animalitos fueron creados a imagen y semejanza de Dios? No. A imagen y semejanza de Dios, no. Él los creó, pero no como al ser humano. Y entonces nuestra manera de pensar, inteligencia, en nuestra manera de sentir, voluntad, es como más nos vamos asemejando hacia Dios. ¿Para qué Dios ha creado nuestra inteligencia? Para buscar la verdad de la vida. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, tiene que irse esforzando en la vida para pensar lo que Dios ha querido para cada uno de ustedes. ¿Y qué es lo que Dios ha querido de cada uno de ustedes? Lo que quiere de todos nosotros los bautizados, porque cuando volteamos la mirada, y este tiene que ser un distintivo de nuestros templos católicos, de Dios para nosotros, que nosotros como personas empleemos nuestra inteligencia para ir cada vez más orientando nuestra existencia a ser hijos y comportarnos como hijos, como el Hijo querido de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero también para la voluntad, para que la voluntad fue creada por Dios para nosotros, porque Dios también tiene inteligencia y tiene voluntad. Esta es la belleza. La voluntad es para alcanzar el bien, para que nosotros seamos felices. Pero no es fácil, ¿eh? No es fácil. A veces en la vida se van entremezclando porque también, fíjense bien, también nosotros, como el resto de las criaturas de la naturaleza, también tenemos instintos. El instinto de conservación, por ejemplo, que ante un peligro nosotros reaccionamos. Y la primera reacción no es pensada ni solamente querida, es una reacción.
Si alguien te va a golpear, uno reacciona, ¿no? Eso es un instinto para protegerte. Pero mis hermanos, ahí es donde está el esfuerzo en la vida de comenzar a comportarnos más como hijos e hijas de Dios. Es decir, que los impulsos nos vayan orientando a ser mejores personas. Les voy a poner un ejemplo, donde puede ganar el instinto humano o donde va ganando la inteligencia y la voluntad. Por ejemplo, en el comer. Yo por gracia de Dios, yo me dediqué muchos años en la formación sacerdotal. Y comencé a aprender en la formación sacerdotal, como ustedes lo pueden ir siendo, fíjense papás y mamás, cómo les va a servir esto que les diga. A fijarse cómo son sus hijos, cómo reaccionan, ante qué reaccionan. Y saben dónde, según mi humilde entender, es la forma más sencilla de conocer a una persona en el comer. Cuando uno se sienta a la mesa, uno ve quién es más ansioso, quién ve más por sí mismo, quién ve y tiene la posibilidad por los demás, porque está ahí de por medio el instinto de conservación para comer. Cuando traemos hambre, fíjense cómo reaccionamos. Una persona ha ido aprendiendo a controlarse más, a madurar más, teniendo hambre. El instinto nos conduciría a arrebatar cosas, a gritar. Fíjense, no sé si sea el caso por estas tierras, cuando llega el marido hambriento porque anda trabajando, hay veces quienes pierden el equilibrio y gritan y hacen tango y ya tengo hambre, como un niño. Pero se dejan tirar el hambre, claro. Es el instinto que está reclamando. Pero para eso tienen inteligencia. Para decir, todavía no está, espérate tantito. No, perdemos el control. ¿Qué indica eso? Hay necesidad de ir controlándose uno para poder vivir en paz. No es el instinto el que está controlando a la persona. Que ustedes, los que se van a confirmar, han recibido la formación adecuada a su edad. ¿Qué significa eso? Que ustedes recibieron algunas pláticas, así les llamamos, técnicamente se les tiene que llamar catequesis. Que ustedes recibieron unas catequesis, es decir, unas pláticas que les ayuden a entender qué va a pasar en su vida. ¿Qué quiere decir esto entonces? Fíjense bien, que además de la inteligencia que Dios nos dio, de la voluntad que nos dio para ir madurando en la vida, Dios nos da la presencia de su Santo Espíritu. Recibir la confirmación significa que tú y nosotros, los que ya hemos recibido la confirmación, somos como este templo, lugar y morada de Dios. Eso es lo que significa. Pero que también tenemos que ir aprendiendo, fíjense bien, tenemos que ir aprendiendo a descubrir cómo Dios en su presencia actúa en nosotros. Hay signos que uno va descubriendo cómo Dios actúa en mí. Por ejemplo, cuando nosotros nos dejamos guiar por nuestro egoísmo, vamos a generar problemas en nuestra familia. Vamos a dividir a nuestra familia. Eso es un signo claro de que una persona se está dejando guiar por su egoísmo. En cambio, cuando una persona ayuda y es servidora de la comunidad, claritamente se va descubriendo que está siendo animada por el Espíritu de Dios. Otro ejemplo. Cuando una persona siente coraje por algo, por alguien, es en cierta manera natural sentir así, porque somos seres humanos. Pero si te dejas llevar por tu egoísmo, entonces vas a hacer más grande el problema. Es que me dijo, es que le dije, y empieza a uno a echarle leña al interior.
¿O no es cierto? Uno mismo es el que provoca internamente que crezcan los resentimientos. De ser sentimientos pasan a resentimientos. Y entonces se dejan de hablar los esposos, se dejan hablar a los hijos, se dejan de hablar a los vecinos. Porque se siente la persona lastimada, no tiene ganas ni de hablarle a la otra persona. Pero ¿es esa la forma más madura de afrontar las cosas? No. Esa es una manera de los adolescentes, no de los adultos. La forma más madura de afrontar las dificultades es: si hay algo contigo esposa, que no me gustó, que me lastimaste, no le grites, no le insultes. Siéntense y platiquen, y si hay necesidad de perdonar, perdonen. Esa es la manera. Pero cuando nos dejamos llevar por el mal espíritu, por nuestro egoísmo, pueden en un hogar durar días, meses y después hasta la separación. Es que no nos entendimos. No todo matrimonio que se rompe debería de romperse. No. Es que no nos entendimos. ¿Por qué no nos entendimos? ¿Por qué no se entendieron? Platican las cosas. El amor, acuérdense, va siendo esta experiencia, por eso nos dio entendimiento y voluntad. Se los pongo de otra manera. ¿Quién sabe manejar? Guiar un automóvil aquí. Me van a entender todavía, a lo mejor no tanto, pero el que sepa con eso. Miren, es como cuando uno se sube al vehículo. Tiene freno y tiene acelerador. Y uno tiene que ir aprendiendo a conducir, viendo a un lado, viendo al otro lado, viendo adelante, echando una vuelta para atrás, acelerando, frenando, caminando. Así es la vida. Y nunca está uno sin el peligro de accidentarse, sea de uno, sea del otro. Por eso hay tantos accidentes. En la vida, mis hermanos, más o menos es la misma. Cada uno de nosotros, con las facultades que Dios nos ha dado y con el Espíritu de Dios que hemos recibido, debe de aprender a conducirse en la vida. Atentos. Uno tiene que aprender a conducirse en la vida. Si yo no aprendo a conducirme en la vida, voy a estar chocando con uno, con otro y con otro. Voy a estar saliendo mal con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los hermanos, con todo el mundo. Porque no aprendimos a conducirnos. Y si no aprendo a conducirme, ¿creen ustedes que voy a aprender a conducir una familia? ¿Creen que voy a aprender a conducir una iglesia? No. El secreto es aquí, en la mente y en el corazón, en lo que Dios nos ha dado como imagen y semejanza de Él, en aprender a distinguir el bien, a distinguir el mal, en hacer el bien y evitar el mal. Eso. Y entonces vamos aprendiendo a conducirnos. Ustedes, queridos hermanos, con este don y esta presencia de Dios, Dios les ayuda. La razón por la cual en esta diócesis se recibe la confirmación a partir de los 14 años, ¿saben por qué es? ¿Por qué creen? La iglesia, la ley de la iglesia dice que recibir el sacramento debe de ser, las normas de la iglesia, a excepción, por ejemplo, de los años en los que uno tiene que ser ordenado. La iglesia dice, por ejemplo, nadie que no tenga 25 años de ordenado puede ser ordenado sacerdote. A mí me ordenaron los 24. Y entonces, ¿por qué el obispo tiene la facultad de dispensar menos de un año? Y entonces, a mí, el obispo me dispensó un año porque yo ya había acabado todo. Yo estaba esperando. Ya tenía un año esperando y me faltaba casi otro. Le dijo, señor, no, ya ordenaste, ya estuvo bueno.
volviendo al asunto de la confirmación. ¿Qué dice la Iglesia en general? Que la confirmación debe de darse a las personas cuando aparezca la discreción del juicio. ¿Alguien sabe qué es la discreción del juicio? Perdón, les voy a bromear un poquito. Significa que ustedes ya tienen juicio. Todos ustedes. Y si no tienen juicio, no los tendría que confirmar. ¿Pero qué significa eso? Que tenga juicio. Porque a veces hay adultos que no tienen juicio. ¿Pero qué significa que la Iglesia diga que es cuando aparece el juicio? Mis hermanos, cuando uno va descubriendo en la vida qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, me dicen si sí o si no, y para que vean que sí van a decir que tienen juicio. ¿Ustedes saben distinguir entre decir una mentira y no decir la mentira? ¿Sí o no? Eso es un signo de que la conciencia ya es apta para conducirse en la vida. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo más concretito. ¿Es bueno o es malo consumir droga? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? Y si un niño dijera, es bueno, todavía no distingue lo que le puede hacer daño. No vayan a decir nada. ¿Es malo ser infiel o no? Pues claro que es malo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Es bueno o es malo robar? ¿Y por qué roba el medio mundo? ¿Qué dice? Quiere decir que nosotros, que ustedes ya tienen discreción de juicio, que distinguen el bien del mal. Pero no basta con eso. Y Dios sabe que no basta con eso, que necesitamos la ayuda de Dios para hacer el bien. Muy queridos muchachos, ahorita ustedes son más tentados que un niño. Cuando les ofrezcan de beber vino hasta que se harten, ¿es bueno o es malo? Es malo. ¿Pero por qué hay tanto bolito? Ahí en Tapachula, así le dicen, en el parque central está el parque de las etnias, ¿verdad? Y le dicen por mal nombre el parque de los bolitos. ¿Por qué creen? Nomás porque, así nomás porque se imaginan. Porque hay varios bolitos ahí todo el día. Me toca saludarlos cada domingo que yo voy a celebrar la misa a las 7 de la mañana en San Agustín. De ahí me saludan. Papá, hasta le dicen así, ¿cómo está? Bienvenido, papá. Me saludan porque me conocen bien. Pues me acerco a platicar con ellos, a decirles, sálganse de eso, vamos a ayudarlos, esa vida no está bien. Pero mis hermanos, ahí es donde yo voy. La etapa en la que uno va aprendiendo a distinguir el bien y el mal, no basta entonces solo con distinguir el bien y el mal. Por ejemplo, hoy día están más expuestos nuestros muchachos a la droga. ¿Sí o no? Sí. Pero no basta con decirle a sus muchachos que la droga es mala, que el consumir les va a generar el cerebro. Atentos muchachos, las neuronas del cerebro se van muriendo con el alcohol. Tenemos un número de neuronas en el cerebro. Con el abuso del alcohol, por esa razón, una persona que va consumiendo, se va afectando en sus facultades mentales. Y todavía pasa más con la droga. Con la droga. Se van afectando sus facultades. Pero entonces no basta solo con conocer.
hay que tener la fuerza para poder decir: al bien lo voy a hacer y al mal lo me voy a apartar de él. Solos, fíjense bien, papás y mamás, solos no podemos. Yo, papá, no puedo mantenerme en amor y fidelidad a mi esposa y a mi familia si no es con la gracia de Dios. Yo, esposa, no puedo mantenerme en un amor fiel, amor generoso, amor materno con mi esposo, con mi familia, sin la gracia de Dios. Por eso hay tanto dolor y sufrimiento en las familias, porque creemos que nosotros las podemos por sí solos. No se puede. ¿Ustedes creen que no conozco yo el bien y el mal? Sí. ¿Ustedes creen que por mis solas fuerzas permanezco fiel a la iglesia? No. Pregúntenle también a su párroco que si por sus solas fuerzas permanece entregado al Señor. No. Quien diga, al rato va a caer. Porque yo necesito de la gracia de Dios para serles fiel. Yo necesito de la gracia de Dios para entregarme al bien de ustedes. ¿Y eso cómo se va logrando? En la oración, en la confesión, en la comunión, en la ayuda a los demás. Eso fortalece la vida interior. Y vean ustedes, entonces nos asemejamos a Dios en la piel y en el color de ojos, ¿sí o no? No. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios porque tenemos una inteligencia y una voluntad como la de Dios, más limitada, pero como la de Dios. Pero además fuimos dotados por la presencia del Espíritu Santo en la confirmación para afrontar en la vida las dificultades. No podemos solos, mis hermanos. Traten de guardarse siempre eso en su corazón. Solos no podemos. El mal es más fuerte que nosotros. El mal es más fuerte que ustedes. Y sin la gracia y sin la presencia del Señor no podemos. No puedo ser yo un buen obispo. No puedes ser tú un buen papá, una buena mamá, una buena abuela. No puedes sin la gracia de Dios. Dios se nos ha dado, entonces actuemos con esa gracia que Dios nos da. ¿De acuerdo? Muy bien, de pie, por favor. Los padrinos pueden seguir también a soltar, por favor. Si quieren, nos vamos a poner en fila, o si están atrás de sus ahijados, porque también van a, además de su vela, van a estar al lado de ellos para ponerle la mano en el hombro a la hora de la confirmación. Podemos hacer una pequeña, una a cada lado, en el pasillo. Tengan sus velitas y nos vamos a poner en el pasillo. Por favor, denle permiso a los confirmados en el pasillo. Hacemos dos filas, una aquí en medio, una al lado derecho y otra a la izquierda. ¿Sí? Por favor. Prendan su velita. Entonces, se van a confirmar o deben de estar atrás. Coño, ok. ¿Cómo se confirma? Los padrinos deben acercar la luz. A ver, ya vamos guardando silencio, por favor. Silencio, por favor. Vamos a renovar nuestra fe en el Señor. A ustedes, a los que se van a confirmar, especialmente yo les pregunto: ¿renuncian ustedes a Satanás y a todas sus obras y seducciones? Sí, renuncio. Ahora yo les pregunto: ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés. Creen en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que juntos nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que has hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos por medio del agua y del Espíritu Santo, librándolos del pecado. Escucha nuestra oración y envía sobre ellos al Espíritu Santo Consolador, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia, de piedad y de tu santo temor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apaguen su velita, por favor. Pónganse de pie. Ya sus padrinos, pónganse detrás de ellos. Pongan su mano sobre el hombro. Vamos a iniciar la unción con el santo crisma de cada uno de ustedes. Permanezca de pie solo los padrinos y los ancianos. Todos los demás tengan la bondad de sentarse. Vamos, acuérdense, es un momento de oración, eviten platicar, por favor. Nos vamos a unir con el canto que nos ofrezca nuestro coro. Por favor, padrinos, por las madrinas. Y les toca también ayudarles a responder la parte que les toca. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces pongan mucha atención. Iniciamos el canto. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso, Dios en la misma fe, la misma esperanza y en la misma caridad que proceden del Espíritu Santo. Después de cada una de las peticiones vamos a decir: te rogamos, Señor.
Por estos hijos de Dios que han sido confirmados por el Espíritu Santo, para que arraigados en la fe y fundamentados en la caridad, den verdadero testimonio de Cristo, roguemos al Señor. Por sus padres y padrinos, responsables de su fe, para que con su palabra y ejemplo los ayuden a seguir fielmente a Cristo. Roguemos al Señor. Por la Santa Iglesia de Dios, congregada por el Espíritu Santo, en la unidad de la fe y de la caridad, para que en comunión con nuestro Santo Padre, el Papa, con nuestro obispo y con todos los obispos del mundo, crezca y se difunda entre todos los pueblos. Roguemos al Señor. Por los hombres del mundo entero, que tienen un solo Creador y Padre, para que se reconozcan como hermanos y sin discriminación de raza o nación. Busquen con sincero corazón el reino de Dios, que es paz y gozo en el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles y estableciste que por medio de ellos y sus sucesores ese mismo Espíritu se transmitiera a todos los fieles, escucha benévolo nuestra oración y concede a estos hijos tuyos que han sido confirmados participar también ahora de los dones que tu misericordia dispensara al iniciarse la predicación del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Padre Obispo Jaime, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza de sabernos hijos e hijas amados incondicionalmente por Dios nuestro Padre, nos dirigimos a Él con el mismo amor con el que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hermano, Señor, a estos hijos tuyos recién confirmados, a quienes has colmado con los dones de tu Espíritu y alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédeles vivir en el amor, la plenitud de tu ley, para que manifiesten al mundo la libertad que les das de ser hijos tuyos y muestren con la santidad de su vida el carisma profético de tu pueblo santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. queremos agradecerle al obispo, pues hasta donde vive. Esa comunidad lo quiere mucho. Muchas gracias. Y invitamos a que conviva con nosotros, que se quiera poner unos pescaditos, camaroncitos, ¿verdad? Que agarran aquí cerquita, aquí se remate.
todas las comunidades que están acá, esta parte de la parroquia, la parte del mar, ellos están aquí. Y les agradecemos mucho al Señor por venir con nosotros y los invitamos a que se quede a convivir un ratito, ¿sí? Muchas gracias de antemano. Que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los llene siempre de su amor. Amén. Vayamos con alegría a vivir lo que hemos celebrado. Gracias, Señor.